Es difícil contestar esta pregunta porque yo no me siento un ejemplo de nada. Tengo tan solo 18 años y es como que hay veces que la gente se rehúsa a creer lo que uno dice con tan corta edad porque dice, ¿qué experiencia tenés para decirme esto? Pero lo que sí yo pienso es que cualquiera puede compartir las experiencias de otras personas. Yo no necesariamente te puedo contar las reglas mías de oro porque quizás yo no he vivido nada comparando con lo que viviste vos, pero sí te puedo compartir las reglas que más me impactaron de otras personas. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 ¿Qué te parece si hoy comenzamos con unas preguntas? Te invito a que las escuches y las contestes para ti. Yo contestaré y compartiré mis respuestas aquí. Número 1. ¿Qué edad tienes? Oye, puedes contestar. Nadie se va a enterar. En mi caso, tengo 57 años. Número 2. ¿Has querido crear un podcast o una página web o un canal en YouTube u otro proyecto? ¿Ya lo hiciste? Mi respuesta es que obviamente ya tengo un podcast y otras cosas, pero tengo otros proyectos que aún no he comenzado. Pregunta número 3. Si ya lo hiciste, ¿cuándo lo hiciste? Yo lancé este podcast hace poco más de 3 años, en marzo de 2018. Y finalmente, número 4. Y si quieres hacerlo, pero aún no lo has hecho, ¿cuándo vas a dar el paso al frente y lanzarte? Te presento a nuestro invitado de hoy. Bueno, mi nombre es Tomás, tengo 18 años, vivo en Corrientes Capital, una provincia de Argentina, nací acá. En este momento me estoy tomando un año sabático, dado que tengo pensado continuar mis estudios en el exterior, así que estoy haciendo este año, digamos, de transición, mientras que me dedico a emprender en mi podcast y a tratar de formarme continuamente. Tomás Luna es el creador del podcast Tomás Luna, superación personal, emprendimiento y marketing digital. Y solo tiene 18 años. Este episodio es realmente diferente. Conversamos y compartimos ideas y opiniones sobre superación, automejoramiento, crecimiento personal. Y lo hacemos desde dos perspectivas generacionales muy diferentes. Por lo general, en este podcast invitamos a personas por su trayectoria, sus logros, sus experiencias. Este episodio lo hacemos por el potencial, el futuro que vemos para este joven argentino. Este es el episodio número 172 y conversamos con Tomás Luna. Tomás, me dices que estás tomando un año de sabática. Y yo he visto mucha gente, muchos jóvenes que dicen que me voy a tomar este año de sabática en lo que entro a la universidad, y es que pues quieren viajar o quieren, en Puerto Rico diríamos, cogerlo suave. Yo no, si en algún momento digo una palabra que en Argentina no suena Sí, bien, tú sí. me la corriges, ¿verdad? No, Porque este entiendo. podcast todo el mundo lo puede escuchar y siempre trato de siempre añadir más de un sinónimo cuando digo una palabra que pueda ser rara. Pero mucha gente decide cogerse un año de sabática y disfrutar la vida. Pero en tu Claro. caso, yo te conecté y escuché tu podcast. Y me parece que no es que tú tomaste un año de sabática para disfrutar, es para hacer un trabajo. Y yo veo que estás haciendo un podcast que me sorprende mucho, mucho, porque primero, la profundidad de los temas, el compromiso que tienes en tocarlo, que me parece un poco
no sé en Argentina, pero acá en Puerto Rico un poco extraño en verlo a una persona de tu edad. Por ejemplo, hace unos días conocí una joven que se graduó de escuela superior y, y no sabe ni qué va a estudiar. Entonces, no es que no sabe ni qué va a estudiar, es que mientras tanto como que no tiene nada, no hace nada, no piensa nada. Entonces, yo pienso que muchas veces puede ser que no sepamos exactamente qué queremos hacer, pero eso no impide que vayamos intentando cosas para aclarar nuestra mente. Tomás, yo quiero primero saber desde cuándo empieza este interés en ti de el automejoramiento, de cultivar tu personalidad, tu intelecto. Háblanos un poco sobre eso. ¿Cuándo comienza todo esto? Bueno, yo creo que hace más o menos 2 años es que comenzó, por así decirlo, mi cambio de mentalidad, porque yo hace 2 años era una persona completamente diferente a la que soy ahora, y esto se lo debo en 90% gracias a los libros. Yo recuerdo que mi primer libro que leí fue un libro sobre economía básica, porque era el único libro que tenía en mi casa y dije voy a Okay. darle un intento a este libro y fue como que me interesó y entonces después me empecé a adentrarme más en los libros que respectaban los temas de superación personal, etcétera. Entonces conocí a varios autores como Tony Robbins, bueno, ahora no me estoy acordando de ninguno, pero fueron muchos libros que fueron cambiando mi perspectiva de la vida y que yo creo que fueron los que impulsaron mi interés a este rubro. Okay. Tomás, ya que hablamos de libros, los libros saldrán durante varias veces en esta conversación. Te quiero preguntar, en mi caso, yo siempre he visto al menos 2 o 3 libros que llegaron en un momento de mi vida y de la forma en que llegaron, primero de la forma en que llegaron, el mensaje que me dieron en el momento que me lo dieron, yo lo considero casi como mágico, vamos a decir, exagerando un poco, ¿verdad? Casi Sí, inexplicable. Yo recuerdo hace muchos años que yo leí un libro que era de Wayne Dyer, You'll See It When You Believe It. O sea, lo verás cuando lo creas. Y ese libro llegó a mi vida, a mis manos, de la manera en que alguien me lo trajo, en que llegó. Y que yo cuando estaba leyendo ese libro, yo decía como que, wow, este autor me está hablando. ¿Te ha pasado así, que hay un libro que tú dices, este libro ha sido determinante? Todos han sido importantes, pero este fue como que especial para ti. Si tienes alguno de esos libros que quieras mencionar. me ha pasado, sí, la verdad, yo no pienso que exista un libro que, viste que muchas veces te dicen, recomendame un libro. Yo no Ujú. creo que haya un libro para recomendar porque es dependiendo de cada personalidad y dependiendo de cada momento que uno transcurre en su vida. Y en mi caso, cuando yo empecé a leer libros de superación personal, uno de los libros que más me recomendaron o que más veía en videos de YouTube de libros que debes leer, etcétera, era Despertando el gigante interior de Tony Robbins. Y creo que al día de hoy lo leí por creo que 2 veces y la segunda vez es como que no me pegó tanto, pero yo me di cuenta que la primera vez que lo leí fue como un gran impacto en mi vida, ya que me dio nuevos paradigmas, nuevas perspectivas en cómo afrontar mis problemas y creo que fue un libro fundamental para construir la persona que soy ahora. Eso que mencionas de los libros, a mí me ha pasado que a veces, por ejemplo, uno lee un libro y uno como que, wow, está brutal, el entusiasmo que uno recibe por leer ese libro, que uno quisiera compartirlo con alguien. Y entonces uno ve que uno recibe unos beneficios de ese libro y uno quisiera que otras personas también reciban ese beneficio. Pero a mí me ha pasado muchas veces en mi vida que cuando con entusiasmo recomiendo un libro a alguien, como tú dices, descubro lo que tú dices, que o sea, no todos los libros son para todo el mundo o el momento en que lo lean. Claro, Yo depende recuerdo mucho el momento. sí, yo recuerdo haberle dado a mi sobrina un libro de regalo y yo le dije, y le di el libro y una cantidad de dinero de un regalo. Y le dije, cuando hayas leído el libro, te voy a dar un segundo regalo, otra cantidad de dinero, para que nos sentemos y hablemos y discutamos el libro. O sea, ella nunca vino a cobrar la segunda parte del pago, porque nunca lo leyó.
Y entonces es como a veces como decepcionante un poco, y a la misma vez es como que reconocer, ¿verdad? Que el camino que yo estoy llevando es individual. Y a veces, aunque hay gente que te ayuda, realmente ese camino es solitario. Porque dentro de ti, tú estás solo contigo mismo, ¿verdad? Sí, opino lo mismo, porque me ha pasado que recomendé libros, dije, mira, lee este libro porque te va a cambiar la vida. Y después le pregunto al cabo de un mes y me dice, no, no lo terminé de leer, no me gustó. Y es como que te sentís frustrado porque decís, ¿cómo puede ser que no te guste este libro? Pero es totalmente, como vos decís, un camino individual y que a unos le puede afectar de una manera y a otros de otra manera. Así que no hay por qué enojarse con el otro porque no le gusta el libro, sino que tomarlo como que son personalidades distintas y momentos distintos más que nada. Claro. Y yo pienso también que a esas personas, yo creo que aparte de recomendar el libro, es como que hacerles saber que uno está ahí y que en algún momento quieres hablar de eso, en algún momento voy a estar aquí para hablar sobre ti. En tu caso, cuando tú creas el podcast, uno crea podcast, uno crea contenido con la esperanza de que alguien en algún momento, tal vez mañana, tal vez de aquí a 3 años, si mantienes el podcast activo, alguien lo va a escuchar y en el momento que esa persona lo escuche, va a haber ese efecto, vamos a decir, mágico de esa parte de conectar. Pero no siempre es como uno quiera. Uno siempre es como ir lanzando semillas en el camino con la esperanza de que alguna de ellas germine. Claro, hay una frase que creo que puede simbolizar bien esto que vos decís, que capaz vos no podés cambiar el mundo, pero podés cambiar el mundo de una persona. Y esa es la intención que tengo con lo que hago. Sí, sí. Hay de esos cuentos que a veces salen en las redes sociales y son como un poco de clichés, pero hasta cierto punto son reales. Y era un cuento de que hay una persona, parece que la marea, él estaba en la playa, en la marea trajo muchas estrellas de mar y estaban fuera del agua. Y entonces eran tantas que esta persona empieza a lanzarlas, a cogerlas y a lanzarlas nuevamente al agua. Y alguien le grita así, pero es que son tantas que se van a morir. Y él dice, no, pero por lo menos para esta que yo lancé al agua, pues ya Sí, hizo una sí, diferencia, ¿verdad? sí, lo Eso, leí. sí. Es un cliché, pero tiene una cierta realidad en eso. Antes de esta entrevista, estaba escuchando uno de tus episodios más recientes y estabas hablando sobre el libro de Dale Carnegie. Y yo... Ese libro, para empezar, fue escrito en los años 30 y cuando uno lo lee, uno encuentra vocabulario, ejemplos y muchas cosas de hace muchos años atrás. Y a veces como que uno lo lee y como que uno no se siente. Pero el contenido es tan poderoso que yo creo que es muy valioso. Y cómo tú, desde tu perspectiva de tu juventud, ¿verdad? ¿Cómo tú ves estos libros que son clásicos, que a veces uno cuando los mira, uno dice, no, este fue como la base, mucha gente ha repetido pero esto fue el original, ¿verdad? Estos famosos libros que son clásicos, de enseñanzas clásicas, de gente que ya hace muchos años que no están con nosotros, ¿cómo tú ves ese material? Considero que estos libros muchas veces son los más importantes porque son como los que sientan las bases, ¿no? De todo lo que es el crecimiento personal, relaciones sociales, manejo de finanzas, etcétera. Pero también hay que tomarlo con pinzas porque muchas veces estos libros pueden quedar desactualizados, ya que con el avance del tiempo no solamente cambian eh, los métodos, procesos, sino que también cambia la manera en la que la sociedad está conformada. Así que hay que fijarse, hay que evaluar si lo que estás leyendo es algo que puede seguir funcionando y es realmente una base para de acá a tu futuro, o si es algo que ya está totalmente desactualizado. Sí, sí. A mí me pasa que yo leo un libro y algunos libros que he leído, los he leído y en el libro en general como que no es una cosa espectacular. Pero ha tenido una o dos lecciones que se han quedado conmigo de por vida. Entonces yo digo, no, si ya con eso, esas lecciones para mí han hecho diferencia. En el caso de Dale Carnegie,
no es el caso, es un libro que para mí ha sido excelente en su totalidad. Pero hay cosas que yo trato de implementar y que recuerdo todos los días. Una, por ejemplo, es cuando es hablar siempre a una persona por su nombre. Dice él que el sonido más dulce en un idioma para una persona es su nombre, ¿verdad? Sí. Y yo siempre digo también que en muchas disciplinas y culturas, religiones y todo eso, a una persona le asigna el nombre de acuerdo a la misión que viene a hacer en su vida. No sé si los nativos americanos en Estados Unidos, uno escucha que le ponen nombres ¿verdad? Y en muchos otros sitios también. Por lo tanto, para mí, aparte de que el nombre es algo muy importante, tiene un significado y es el sonido más importante. Siempre referirse a una persona por su nombre. Y otra lección que se queda conmigo es la parte de que cada persona tiene un tema, de que si tú encuentras ese tema, esa persona se va a abrir y va a empezar a hablar dice él, como un fervor, ¿verdad? A mí me pasa mucho que, por ejemplo, tal vez con algún hombre, pues tal vez le puedo hablar de deporte, puede ser que se conecte. Hay veces que uno encuentra a una mujer y es madre y tú le hablas de sus hijos y ese tema, cuando tú encuentras ese tema, la persona se transforma y se abre, ¿verdad? Yo no sé si Sí. en tu caso hay algunas lecciones de ese libro que encuentres que son muy prácticas en tu vida. Sí, además de esas dos lecciones, eh, hay muchas lecciones que, como vos decías, dijiste que hay libros que por ahí no te parecen la gran cosa, pero sin embargo tienen una o dos lecciones que cambian por completo la manera en la que afrontas tus días. Y hay veces que ni siquiera recordás de dónde sacás las lecciones de los libros que estás implementando. Entonces te preguntan, ¿cómo haces esto? ¿Cómo sabes esto? Y no sé, lo leí de algún lado, pero la verdad es que ahora no te sale de qué libro es que lo sacaste, solamente es como que lo implementaste inconscientemente. Y respecto al libro, considero que las lecciones más importantes son todas aquellas que van en torno a ponerse en los zapatos del otro, en tratar de fijarte el problema o el asunto desde los pies de la otra persona, porque muchas veces uno está enfocado en sí mismo, uno siempre está enfocado en sí mismo, inconscientemente o no, pero muchas veces no nos damos cuenta que la otra persona puede que esté pasando por un problema y que justo está de mal humor, por ejemplo, un día y nosotros pensamos que se las agarró con nosotros, pero en realidad pudo haber tenido una mala mañana, un mal día, y después pensamos que es nuestra culpa, pero cuando pones las cosas en perspectiva, todo se hace mucho más fácil. Sí. A mí eso que mencionas me parece muy interesante porque es algo que yo lo he hablado bastante. Y es la parte de que nosotros pensamos de que a veces estamos como que mirando a la demás persona y dice, es que esa persona está en contra mía. Esa persona me quiere fastidiar. Y entonces primero, muchas veces las otras personas están simplemente pensando en ellos mismos, como lo acabas de decir. Ellos no pierden tiempo como lo hacemos nosotros. Ellos no pierden tiempo en la vida de los demás. Ellos piensan en sí mismos. Por lo tanto, muchas de las cosas que ocurren o que pasan o su comportamiento lo hacen pensando en ellos mismos, pensando en su bienestar. Y entonces lo que pasa es que muchas veces el bienestar de esa persona no coincide con el bienestar de nosotros y entonces, ¿verdad? Pero a veces las personas ni siquiera se sientan a analizar la consecuencia de lo que están haciendo. Entonces no es que estén en contra de nosotros, no es que el mundo está en contra de nosotros, es que cada cual está buscando su bienestar y esos bienestares, esas metas no son en común, no tienen un, ¿verdad?, beneficio para todos. Eso me parece muy, muy interesante. Completamente. Sí. Tomás, mira, yo leí hace varios años el libro de Dale Carnegie y me impactó porque yo siempre era muy tímido e introvertido. Y ese libro me dio herramientas para empezar a acercarme a la gente. Pero después, con el paso de los años y el crecimiento de las redes sociales, se me hacía difícil en las redes sociales implantar o implementar esas recomendaciones de Dale Carnegie. Como que no podía. Y en un momento yo leí un libro de Guy Kawasaki. Guy Kawasaki era uno de los
principales evangelistas de las Mac. Él trabajaba para Steve Jobs y era, ¿verdad?, el principal promotor, ¿verdad? Él estaba involucrado en muchos otros startups como Canva y muchos. Él está muy, muy reconocido en el mundo de la tecnología. Y entonces el libro se llamaba Enchantment. Y entonces para mí ese libro era como aplicar todo eso de Dale Carnegie por el mundo de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y todo eso. En tu caso, ¿cómo usas tú las redes sociales para promover este deseo que tú tienes, esta misión que tú tienes? Buena pregunta. Si bien no creo que nunca me he detenido a hacer o a elaborar un plan muy, digamos, específico para las redes sociales, cosa que tendría que hacer, pero que estoy procrastinando desde hace mucho tiempo. No, la pregunta es más si se ha hecho fácil, si para ti ha sido cómodo trabajar con las redes sociales. Bueno, orientando entonces la pregunta hacia ese lado, es verdad que al principio es como que te da miedo, o no sé si miedo, pero es un poco de intriga de qué pensarán los demás, porque uno siempre, como ya te dije, está pensando en como que todos piensan en nosotros, ¿no? Pero entonces al principio vos tenés miedo, tenés muchas sensaciones, tenés un poco de... No me sale la palabra ahora, pero es como que no tenés ganas de hacerlo por el hecho de que te molesta la opinión de los demás. O que, claro, que te afecta la opinión de los demás. Pero al mismo tiempo tenés ganas de compartir con los demás para tratar de aportar tu grano de arena. Entonces es como un encuentro de sentimientos en donde vos tenés que decidir si priorizar lo que vos querés o priorizar tus miedos hacia lo que podrían llegar a decir los demás. Por lo que a mí al principio me resultó difícil, pero creo que lo más difícil es dar el paso inicial. Una vez que das el paso inicial, es como que todo se hace más fácil porque ya te sacaste una mochila de encima y ya todo fluye mucho más. Sí. A mí me pasa con las redes sociales. Me pasa con las redes sociales que uno mira alrededor o uno mira a las personas que ya están, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar cuáles son la motivación de ellos. Hay muchas personas en las redes sociales que tú ves, mi impresión, ¿verdad? Obviamente desde mi punto de vista. Muchas veces ponen cosas desde, vamos a decir, desde la vanidad. La persona que siempre está en Instagram poniendo fotos espectaculares y siempre el selfie y todo eso. Y yo no me identifico con eso. También he visto personas que quieren ser los más comediantes, los más cómicos, los más jocosos, los más ocurrentes y quieren que todo se vuelva viral. Y entonces, al yo ver eso, yo he pensado que las redes sociales son para eso. Pero yo creo que para mí ha sido muy importante primero aclarar. Yo no sé si has conocido a este señor que se llama Simon Sinek o Sinek, que él escribió, empieza con el porqué, Start with the Why. Que yo creo que la manera que uno de repente dice, ¿por qué yo quiero estar en las redes sociales? ¿Y qué mensaje yo quiero llevar? Entonces, cuando tú haces ese análisis contigo mismo y te das cuenta como que, yo no realmente no lo voy a hacer por vanidad o no lo voy a hacer por ser jocoso y chistoso. Ya, y entonces cuando en la manera en que tú reflexionas un poco y analizas qué es lo que tú realmente quieres y cómo estas redes sociales te pueden ayudar, tú de repente dices, ok, pues vamos a hacerlo. Entonces lo haces desde tu punto de vista siendo genuino contigo mismo, con tu mensaje y no pensando en lo que ves que otra gente hace. No sé si en el caso tuyo también es así. Sí, creo que me pasó algo muy parecido, que uno cuando ve las redes sociales, como vos dijiste por ahí, identifica las redes sociales como espacios para viralizar contenido, muchas veces de humor, pero en mi caso yo no tenía ganas de hacer humor, yo tenía ganas de transmitir lo que me gusta, mi mensaje, por así decirlo, lo que aprendo. Y entonces cuando me pregunté por qué quiero usar esto, es cuando realmente me di cuenta, digamos, el por qué, como vos decís, de el por qué necesitaba de cierta manera usar las redes sociales. No para hacer contenido viral, sino para transmitir mi mensaje. Sí. Tomás, algo que nosotros como que nos metimos de lleno a hablar de los libros y del mensaje y todo eso, pero hay algo que no hemos tocado, no he ahondado un poco en tu historia, ¿verdad? Me mencionaste que tomaste un año de sabática.
¿Has decidido qué quieres hacer después de ese año? ¿Qué deseas estudiar si quieres estudiar? ¿En qué te quieres enfocar? Si ya tienes esa decisión tomada o la estás analizando todavía. La verdad es que todavía la estoy analizando un poco porque es cierto que me gustan muchos temas y me llenan, pero no del todo. Es como que me falta algo para algo que me haga un clic, que me haga decantar por una opción o por la otra. Personalmente me gusta mucho lo que es la nutrición, pero también me gusta algo que nada que ver, que sería el marketing digital, la administración de empresas, todo relacionado con ese rubro. Por lo que todavía no tengo el 100% decidido qué hacer. También depende mucho de cómo van las cosas en el futuro, porque yo tengo pensado estudiar en Europa, algo que es un desafío aún mayor para mí viniendo desde un país latinoamericano. Ok, ok. Excelente. Y cuando te decides hacer el podcast, ¿verdad? Esto lo hemos mencionado, como que lo has salteado ahí en tus respuestas anteriores, pero quiero que me hables de lleno. Cuando decides hacer tu podcast, ¿por qué decides hacerlo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era tu intención en hacer tu podcast? Primero, dinos el nombre de tu podcast y después me contestas esa pregunta. Bueno, el nombre de mi podcast es simplemente Tomás Luna, superación personal, emprendimiento y motivación. Eh, la razón por la cual empecé el podcast, yo creo que se debe a un poco de la acumulación de lo que venía haciendo estos últimos 2 años, de leer, formarme, aprender, tratar de siempre sacar lo mejor de mí. Y en un momento, yo recuerdo, creo que hace un año, empecé a ver varios videos sobre varios youtubers de superación personal, que eran más que nada filmmakers. Y entonces empecé a ver estos videos y como que me motivaban y decía, qué copado que está esto, tengo ganas de hacer algo parecido. Pero es como que no me animaba a dar ese paso por la opinión de los demás o por el qué dirán, y nunca me animé a dar el paso. Entonces este año, ya que me tomé el año sabático, dije, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no intentar? Ya que tengo tiempo libre y que puedo dedicarme de lleno a esto, ¿por qué no probar a ver qué sale? Y la verdad creo que fue una buena decisión, porque no solo por los resultados, yo pienso que no importan mucho, sino que lo que importa es el proceso, la experiencia que te llevas. Y yo digo que es una experiencia la experiencia de compartir tu contenido en redes sociales, en un podcast, en cualquier plataforma, creo que es algo que todos deberíamos hacer. Es que también yo creo que muchas veces estamos pensando siempre en los resultados que se pueden medir, lo que son estadísticas, lo que son datos. Cuando tenemos un podcast pensamos en cuántas descargas tenemos, cuántos, ¿verdad? Los números, lo que puede ser cuantificable. Pero hay unos beneficios muchas veces, unos resultados que no se pueden cuantificar. Y para mí esos son los más importantes. Por ejemplo, si hace 3 años yo no hubiera empezado mi podcast, yo no estaría hoy conversando contigo. Y tú estás en Argentina y yo estoy en Puerto Rico. Entonces esa capacidad de conectar con otras personas, conocer otras personas, conversar, llevar tu mensaje, eso primero ayuda a las personas que escuchan, pero también te ayuda a ti. Porque cada vez que tú haces un episodio y lo publicas, por lo menos en mi caso, ahí tú me dirás si en tu caso es igual, pero cada vez que uno publica un episodio, uno se siente como que un paso más, un poquito más vamos a decir, de autoestima, de confianza en uno mismo. Ya uno se siente un poco mejor, ya uno ve que ese portfolio, vamos a decir de esa manera, esa colección de contenido que uno está creando, tiene un episodio más, un pedazo más. Y eso cada vez va haciendo que uno se sienta mejor. Aun cuando uno no tenga tal vez unas estadísticas espectaculares virales que se puedan demostrar al mundo, sino es intangible ese beneficio que obtenemos de crear contenido de esta manera. Sí, opino completamente lo mismo, porque si bien como decís, a veces las estadísticas que se pueden contar, las cuantitativas, puede que no te motiven tanto cuando empezás, porque es lo más difícil quizás, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que seguís en el proceso, que seguís en el camino hacia tu objetivo,
siempre te das cuenta que mejorás algo. Y al cabo de cada episodio, en este caso, es como que decís, este está mejor que el anterior. Y eso es lo que te motiva a seguir con el trayecto. Por más que las estadísticas no sean quizás las que uno desea al principio, como dije, lo que motiva es el hecho de cada vez superarse más a uno mismo. Claro, claro. A mí, por ejemplo, esto lo mencioné anteriormente. Yo a veces no veo unas estadísticas que me complazcan con mi podcast, pero, por ejemplo, en una ocasión pasó que yo entrevisté a un amigo, un pastor que vive en Estados Unidos, se llama Rubén Ortiz, él es cubano y él trabaja con inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos, principalmente. Y tuvimos esta entrevista y al tiempo él me llama y me cuenta que alguien, creo que fue en Perú, escuchó su episodio y esta persona era primo familiar de él. Y esta persona, porque lo escuchó, lo contactó, le escribió y le dijo, mira, fulana, que es otra prima o familiar tuya, está cruzando la frontera de México a Estados Unidos y está en tal sitio. Y entonces, porque esta persona en Perú, por allá, escuchó ese episodio, contactó a Rubén y Rubén pudo contactar al refugio donde esta persona estaba y pudo ayudarla. Entonces, ese precio, ese resultado es súper valioso. Es como mencionábamos el ejemplo, el cliché de las estrellas de mar, ¿verdad? Esa historia, esa estrella de mar donde pudimos ayudar a una persona a través de un episodio. Sí, sí, completamente. Muy linda la historia que contaste. Es completamente real porque ahora con el internet no se sabe lo que puede llegar a pasar. Por ahí estás abajo y de la nada subís un episodio que le llega a cualquier persona del, digamos, popular o de ese rubro, y de la nada esa persona le gusta, te recomienda, te hace conocer más gente. Eso es lo maravilloso que tienen las redes sociales. Sí. Tomás, yo comienzo a hablar contigo y a mí de repente como que, ¿verdad? Hablamos de iguales, ¿verdad? Y de repente me siento que las ideas son parecidas, pero hay una diferencia entre nosotros, ¿verdad? Y ahí es que tú tienes 18 años. Y entonces quería preguntarte, porque en tu caso, tus padres todavía tienen una responsabilidad importante con tu vida. ¿Cómo tus padres, primero cuando toman la decisión de tomar la sabática, cómo ha sido esa decisión con ellos? Y cómo ven tus proyectos, cómo ellos ven estas cosas que estás haciendo. Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, la verdad es como que nunca se lo dije directamente, quiero tomar un año sabático. Pero fue como que siempre les tiraba indirectas, como que no tengo ganas de estudiar acá. Porque ellos ya sabían que yo no quiero estudiar acá en Argentina. Okay. Porque no pienso continuar mi vida en Argentina, simplemente. Pero entonces yo decía, ¿para qué estudiar solamente un año si tengo pensado irme el otro año? Y más vale tomo un año sabático y me formo continuamente para poder tratar de ser la mejor versión que pueda ser, pero ya en otro país, cuando esté asentado en otro país. Entonces fue cuando yo me inscribí para la carrera de Relaciones Laborales aquí en Argentina. Y entonces recuerdo fue una clase virtual por esto de la pandemia. Uh-huh. Y termina la clase virtual y le digo a mi papá, yo no puedo creer que tenga que estudiar esto. Porque no me gustaba nada. Era puramente por obligación. Y me dice, bueno, tomate un año sabático. Es como que él me lo sugirió porque ya veía que yo se la tiraba siempre las indirectas. Y no le gusta la idea, dice que es una pérdida de tiempo el aspecto de que yo me tome un año sabático. Pero cuando yo le comenté la idea del podcast y cuando empezó a escuchar mis podcasts, mi padre, porque mi padre suele escuchar todos mis podcasts, es como que empezó a tomarlo mejor, de cierta manera. Como que no estaba perdiendo mi tiempo, como vos decías hoy, un año sabático para estar
todo el día sin hacer nada de fiesta, no, sino que un año sabático para trabajar en un proyecto y tratar de sacar lo mejor de mí en esto. Y Excelente. respecto a mi madre no entiende mucho de este tema de los podcasts ni la tecnología, así que ella simplemente piensa que soy alguien que usa las redes sociales y que más del aspecto, creo que piensa un poco que soy como las personas esas que intentan solamente hacer virales, Ok, pero ok. es como que no le interesa mucho, pero simplemente porque no está tan adentrada a este mundo de la tecnología. Sí. Yo justo en estos días estoy escuchando el audiolibro de Matthew McConaughey, el actor, ¿verdad? Me imagino que Sí, lo lo conozco. conocerá. El libro se llama Green Lights, Luces Verdes, ¿verdad? Y el libro habla sobre como que muchos momentos en su vida que son la luz verde en un semáforo que te permite continuar tu camino eh, sin frenar, ¿verdad? Y también habla de que muchas veces te encuentras luces amarillas o luces rojas, pero esas son eh, antesala a una luz verde. Y entonces me sonrío porque justo ayer estaba escuchando la parte en cuando él decide, él quería ser abogado y él entra a la universidad y en un momento él se da cuenta de que él escribe historias y él se da cuenta que eso es lo que él quiere ser. Y él decide llamar a su papá para decirle que se va a cambiar, que va a entrar a la escuela de cinematografía. Y su papá era un tipo de Texas, macharrán, bien macho, bien rudo, bien fuerte. Y de que incluso algunos encuentros con sus hermanos y con él eran peleas, o sea, se golpeaban y todo. Y, y cuando él dice, yo voy a llamar a mi papá a las 7:30 porque a esa hora ya él acaba de cenar y está tomándose un trago o algo con mi mamá. Y él lo llama y él pensaba que su papá lo iba a rechazar. Y su papá lo aceptó. Pero la forma en que lo aceptó, tal vez no es que lo aceptó eh, como que fue con entusiasmo, ¿verdad? Pero fue con aceptación, ¿verdad? Fue con esa certeza. Y yo me imagino que hasta cierto punto tu papá es como que ha visto, tal vez él hubiera querido otra cosa, pero el ver el resultado de lo que estás haciendo es con aceptación y confiando en que tú estás haciendo lo correcto, aun cuando él pueda decir que no lo entiende o tal vez que, ¿verdad? Sí, Que no lo creo, ve así. me identifico mucho con el ejemplo que acabas de dar. Eh, Tomás, antes de lanzarte a crear un podcast, ¿había alguien, algún podcaster o alguien que tú veías que estaba haciendo eso y tú lo veías como un ejemplo a seguir, a emular? En mi caso, yo por ejemplo, de Estados Unidos, yo en vez de aprendí a hacer podcast viendo videos gratuitos de Pat Flynn, no sé si lo conoces, pero Pat Flynn y ¿verdad? Lo conocí en persona y para mí ha sido uno de los grandes momentos de mi vida. John Lee Dumas, que es otro podcaster también muy reconocido, y otra gente, ¿verdad? Y en algún momento me lancé a hacer eh, mi podcast siguiendo el ejemplo de ellos. En tu caso, ¿había alguien que tú decidiste emular, alguien que te inspiró en creando contenido como podcast o videos? Creo que Pat Flynn lo conocí también, pero lo conocí, me refiero que lo descubrí en Claro. podcast, no en persona. Lo descubrí creo que una vez que ya empecé el podcast o una vez que ya decidí empezar el podcast, no recuerdo bien, pero sí vi muchos de sus videos y me ayudaron muchísimo para tener en cuenta varios aspectos que parecen fáciles en el mundo del podcasting, pero que son realmente fundamentales. Y luego, si hay algún podcaster que me haya inspirado, yo escucho varios podcasts, pero no son tanto de la rama de la superación personal. Lo hacía más hace 2 años quizás. Escuchaba un podcast que se llamaba Libros para Emprendedores de... no recuerdo bien el nombre. Sí. No me sale el nombre.
todo el mundo habla de, no recuerdo el nombre tampoco, pero mucha gente hace referencia a ese podcast como un podcast que los ha ayudado mucho. Sí, me ayudó porque sobre todo son podcasts que son fáciles de escuchar ya que son como audiolibros, pero son como audiolibros resumidos. Y entonces eso creo que me ayudó mucho para hace 2 años, pero no creo que me haya servido tanto como inspiración, sino porque lo de los podcasts me salió algo como que me salió de adentro las ganas de compartir. No sé si era porque no tenía ganas de hacer videos y pensé que era más fácil solamente grabar mi audio o la verdad no sé cómo me salió la idea, pero nada, creo que si tengo que mencionar un podcast es Libros para Emprendedores. Tomás, ¿qué ves en el futuro para tu podcast? ¿Cómo tú lo ves que tú lo piensas hacer por una temporada? ¿O tú lo ves que va a ser un proyecto más duradero? ¿Cómo tú lo ves? Buena pregunta. Yo creo que esta pregunta es muy difícil de contestar, ya que hoy te puedo decir una cosa, mañana me puedo levantar motivado y tengo ganas de hacer otra cosa, o me puedo levantar desmotivado y tengo ganas de dejar el podcast y listo. Pero como yo la verdad, cuando empecé el podcast, yo me propuse tratar de hacerlo como un proyecto a largo plazo. Okay. Continuar haciéndolo hasta el momento que me canse, ¿no? O hasta el momento que diga, no sé, no va más. Y mi idea era continuarlo por al menos 2 años. Eso es lo que me gustaría a mí, como yo te digo, un proyecto a largo plazo. Pero uno nunca sabe. Claro, claro. Depende mucho de los resultados. Si bien no me gusta enfocarme en los resultados porque pienso que es algo que te genera ansiedad de cierta manera, depende mucho porque es algo que de cierta forma te motiva a seguir. Porque si vos tenés 2 descargas por episodio, es como que te frena la motivación. Pero me gustaría hacerlo a largo plazo. Si puedo mantener la motivación, si puedo mantener la disciplina más que nada, me gustaría continuar con este proyecto por al menos 2 años. Sí. Tomás, yo tengo que aplaudirte algo porque yo quería hacer un podcast, pero yo no me sentía que conocía suficiente o que tenía la seguridad o la valentía de sentarme a grabar yo solo. Por eso mi podcast es de entrevistas, ¿verdad? Yo no sentía esa seguridad de yo sentarme a hablar de algún tema. Estoy en proceso de crear un podcast yo solo hablando, pero eso, ¿verdad? Está ahí todavía en proceso. Y primero, pues como digo, te aplaudo y te elogio el que te hayas lanzado, te hayas atrevido a crear un podcast solo tú hablando, tú creando tu propio contenido. Eso para mí es admirable. Pero también te quiero hacer esta recomendación que en la manera en que la puedas incorporar. Algo de lo que a mí me ha beneficiado mucho del podcast es la parte de yo conectar con personas, conocerlos, ¿verdad? Eso para mí ha sido increíble. Eso es súper valioso porque primero me alivia un poco el sentido de que soy yo el que tengo que decir, soy yo el que tengo que hablar. Yo permito que otras personas hablen y a la misma vez yo sigo creciendo. Yo he tenido la oportunidad de compartir, conversar con personas que yo nunca me hubiera imaginado que iba a conocer. Por ejemplo, para darte un ejemplo, yo hace un tiempo yo veía en YouTube este muchacho que él tenía un canal donde él habla sobre política de Estados Unidos, es en inglés, y me parecía muy interesante. Es como que más como de izquierda. Y me parecía muy interesante. Y el muchacho se llama David Pakman. Y con ese nombre yo pensaba que él era estadounidense. En un lugar creo que en un momento él mencionó una palabra en español y la forma en que la entonó, la pronunció, yo digo, ¿él habla español? Y cuando busco su biografía veo que él nació en Argentina. Este joven tiene un imperio, ¿sabes? Él tiene su canal de YouTube, tiene podcast, tiene suscripciones, empezó un canal de televisión de estos de cable que son como comunitarios. En el momento en que yo lo entrevisté, como en octubre del 2020, él tenía 1 millón de seguidores, de suscriptores en su canal de YouTube.
Y, y yo le escribí. Yo le dije, oye, ¿tú hablas español? Y me dijo, sí. ¿Quisieras hacer una entrevista para un podcast en español? Y me dijo, yo no acepto entrevistas, o sea, yo no hago entrevistas en español, pero voy a hacer la tuya. Para mí fue un gran triunfo. Y entonces, nuevamente, para mí esa oportunidad de yo conectar con otras personas, aún contigo, ¿verdad? Conectar contigo, conocerte, para mí ha sido increíble. Como te mencioné al principio, para mí conversar contigo es como que, primero, pues, reconocer que este muchacho tiene potencial, que tiene talento. Y segundo, como que respaldar ese talento. Yo, con esta entrevista, yo básicamente lo que estoy diciendo es que yo apuesto a ti. Así que espero cuando algún día Tomás Luna sea un podcaster o un youtuber o un motivador internacionalmente reconocido, yo pueda decir, mira, yo lo entrevisté hace unos años. Primero, Pero nada, esa recomendación de entrevistar y conectar con otras personas es mi consejo para ti, porque realmente es una herramienta súper valiosa. muchas gracias por depositar tu confianza en mí y gracias por la recomendación. Sí, como hoy hablamos del futuro del podcast, yo también tengo pensado, no sé si hacerlo tanto como entrevista, sino más como charla con gente que se haya superado o gente que sea un ejemplo de cierta manera en sus vidas, en su rubro, porque depende mucho si uno se dedica a la política o uno se dedica al fitness, puede ser un ejemplo en ambos rubros. Pero sí, me gustaría conectar más, como vos decís, ya que pienso que es una manera maravillosa de intercambiar ideas. Había una frase que leí hace poco tiempo que me gustó mucho que se dice, si yo tengo una manzana y te la doy, ahora yo ya no tengo ninguna manzana y vos nomás tenés la manzana. Pero si yo tengo una idea y te la doy, los dos tenemos una idea. Sí, eso lo leí en algún sitio. No sé si fue que tú lo dijiste en algún sitio, yo lo leí, pero lo leí justo en estos días sobre eso. Que el compartir ideas enriquece, ¿verdad? Es una cosa increíble. Tomás, perdona que te haga esta pregunta de esta manera tan apresurada, ¿verdad? En el sentido de que no te la había dicho, pero yo sé que la vas a contestar muy bien. Yo quisiera que tú me dijeras vamos a decir, tres recomendaciones, tres consejos, tres reglas de oro para ti que te han ayudado a crecer en tu vida y que tú entiendes que puede ayudar a muchas personas a ayudar. Al menos tres. No tienes que, ¿verdad? Las que tú puedas decir ahora. Ok, a ver, déjame pensar. Es difícil contestar esta pregunta porque yo no me siento un ejemplo de nada. Tengo tan solo 18 años y es como que hay veces que la gente se rehúsa a creer lo que uno dice con tan corta edad porque dice, ¿qué experiencia tenés para decirme esto? Pero lo que sí yo pienso es que cualquiera puede compartir las experiencias de otras personas. Yo no necesariamente te puedo contar las reglas mías de oro porque quizás yo no he vivido nada comparando con lo que viviste vos, pero sí te puedo compartir las reglas que más me impactaron de otras personas. Por lo que yo pienso que las tres cosas más importantes, las tres lecciones más importantes creo yo, son más que nada la perseverancia, estar siempre enfocado en el proceso, no tanto en los objetivos, porque muchas veces uno se enfoca en el objetivo. Tengo un episodio en mi podcast en donde hablo de esto. Uno se enfoca mucho en los objetivos, pero para mí es fundamental enfocarse siempre 100% en el camino, en el proceso que te va a llevar a esos objetivos. Esa es una. Luego, darse cuenta que nadie está pensando en vos, no de mala manera, sino de que nadie le importa tu vida en el sentido de que porque hagas un podcast, la gente no va a pensar que sos tal persona, que sos mejor o peor, sino que a la gente no va a estar constantemente pensando. Vos tenés que pensar, por ejemplo, un jugador de fútbol, Messi. A mí me gusta mucho Messi como juega, me parece el mejor jugador del mundo actualmente, pero no estoy todo el día pensando en Messi. Y eso que es Messi, no estoy 24 horas pensando en Messi. Entonces, ¿por qué los demás tendrían que estar las 24 horas pensando en mí que solamente tengo un podcast?
Y bueno, esa es la segunda lección, que sería más o menos no preocuparse tanto por lo que hacen, por lo que dicen los demás y hacer lo que quieras, lo que te gusta. Y la tercera lección, la tercera regla de oro, sería, creo que yo elegiría empatizar. Empatizar siempre con la otra persona, enfocarse en el punto de vista del otro, cómo ve el problema el otro. O también, por ejemplo, yo, gracias a Dios, todavía no recibí ningún comentario negativo ni nada en mis podcasts ni en mis redes sociales. Pero en caso de que lo recibiera, en caso de que alguien se dedicase a insultarme o a discriminar mi contenido, Claro, no me claro. molestaría, sino que lo que haría sería empatizar con la otra persona y pensar, eh, pobrecito, ¿qué está haciendo con su vida para perder el tiempo, perder un minuto de su tiempo a escribirme algo negativo? Yo creo que eso es muy importante porque de esa manera le sacás, de cierta manera, la presión negativa que tiene un comentario de este estilo. Yo sigo un canal de YouTube de un muchacho en Estados Unidos que es más sobre contenido, equipo de audio, micrófonos y todo eso. Y una de las recomendaciones que él dice al final es siempre, si te gustó, dame un thumbs up. Si no te gustó, dame thumbs down. Él siempre eh, recomienda, exhorta, le pide a las personas que opinen. Si te gustó, dilo, y si no te gustó, también. Porque él lo que busca primero es, como dice en inglés, el engagement, ¿verdad? Conectar con la audiencia. Y entonces, si alguien te ve, pero no le gusta, te vio por lo menos, ¿verdad? Te escuchó. Y entonces muchas veces, eh, muchas personas comentan en las redes o comentan en los videos en YouTube desde un punto de vista de que se sienten anónimos, ¿verdad? Es como, yo no sé cómo es en Argentina, pero acá en la carretera uno va guiando. Si alguien le corta frente a uno, uno le puede gritar. Y a veces uno en la calle, en las carreteras, uno se comporta como un salvaje, porque uno se siente como que anónimo. O sea, me crucé con esta persona por un segundo y no lo vuelvo a ver en toda mi vida. Y eso pasa también en las redes, ¿verdad? Y a veces cuando tú simplemente la persona te dice algo negativo y tú le preguntas, mira, me parece, no sé por qué opinas eso, pero por qué piensas así? Y entonces conectar e iniciar una conversación, a veces las personas como que cambian su forma de pensar, porque simplemente dicen las cosas del punto de vista de que están como que nadie va a leer esto, nadie me desahogué, nadie lo va a prestar atención. Pero si tú le prestas atención, puedes conectar y en el mejor de los casos, convertirlo en un seguidor tuyo. O en el peor de los casos, pues simplemente una persona que no te escuche más, pero que por lo menos conociste un poco más sobre eso. Sí, sí, completamente. Eh, es de cierta manera restarle importancia, a no tomárselo tan personal y tomarlo más como un feedback, ¿no? Como, depende obviamente de qué es lo que te pone la otra persona, porque si te está insultando no tenés nada para tomar como feedback, solamente Claro, claro. tenés... y eso habla más también de la otra persona que de vos, porque si alguien Exacto. te insulta, no es que vos seas la mala persona porque el otro te está insultando, sino que, la persona que te está insultando, que se toma el tiempo a tratar de hacerte sentir mal, eso habla muchísimo más de él que de el que recibe ese mensaje. Claro, claro. No, y yo siempre digo, doy un ejemplo, obviamente por mi cercanía acá es el ejemplo que utilizo, pero en el caso de, uno puede decir que tal vez es la persona más poderosa del mundo, tal vez sea el presidente de los Estados Unidos, por todo el poderío militar y todas las cosas, ¿verdad? Pero el presidente de los Estados Unidos, él no cuenta con el 100% del apoyo de todo su país. Con que él tenga el 50% más uno, ya él, ¿verdad? Entonces, es reconocer que para tener éxito tú no puedes, no tienes que complacer a todo el mundo o no todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo. En el caso de Messi, Messi va, cuando va al campo a jugar, la mitad del público le está gritando en contra, ¿verdad? Y eso no impide que él no sea el mejor jugador, ¿verdad? El jugador de excelencia que es. Que eso es muy, muy importante. Tomás, además de, ¿tienes pendiente alguna expansión adicional pronto por ahí en tu podcast? ¿Vas a añadir más en YouTube, en Instagram? ¿O
estás planificando una página web. ¿Qué próximos pasos tienes para ir progresando tu proyecto? Bueno, tengo una página web, pero la verdad es que tendría que ponerme a trabajar en ello porque tengo pensado escribir todos los podcasts, transcribirlos en la página web para tratar de que llegue a más gente así a través del motor de búsqueda de Google. Pero también me gustaría empezar a subir videos en YouTube y ya subo también en Instagram contenido diario casi, o subo al menos 3 veces por semana, pero me gustaría ser un poco más constante en esas redes sociales. También creo que empezar en YouTube es uno de mis grandes objetivos para lo que queda de esta época, digamos. Tomás, yo te quiero compartir, hacer es como una combinación de confesión y consejo. En algún momento de mi vida, yo tenía o sea, tengo una prima. Y esta prima me recomendó, cuando más o menos en tu edad o un poquito antes, me recomendó unos 2 libros, 3 libros. Yo comencé a leer libros. Pero ya cuando estaba en universidad, más adelantado, después de los 20 y pico de años, de repente yo me sentía, y este es el error que cometí, yo me sentía que como que, ya yo he aprendido bastante. y, y recuerdo que sintiendo eso, ahí vino un golpe del universo, ¡pam! Y me dijo, no he aprendido suficiente, ¿verdad? Y cometí ese error, es un error como que interno, ¿verdad? A veces creernos que ya yo he aprendido suficiente. Y en esto pues, del desarrollo personal, uno no debe parar de crecer y aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que todo ya está escrito. Sí, pero todo ya está escrito, pero de repente viene alguien y te lo dice en este libro, o en este video, o en este audio, desde otra forma, y de repente lo entendiste, lo entendiste en una dimensión mucho más profunda, ¿verdad? Y entonces ese es como que, como te dije, confesión, diagonal / consejo, es que nunca pienses que has aprendido suficiente. Sigue con ese deseo de aprender, porque a veces podemos caer en la trampa de creernos como que, wow, que he mucho logrado, que mucho he aprendido. Y realmente esa es una trampa del ego, ¿verdad? Sí, Y sí, que debemos evitar caer completamente. en eso. Sí, la verdad, cuando uno empieza a leer, uno se siente de cierta manera más capaz que antes, más Ujú. como que es mucho más propenso a tener las soluciones para ciertos problemas, pero y entonces uno por ahí piensa, como vos dijiste, gracias al ego, uno se cree ya invencible a todos los problemas. Pero después te dan un golpe de realidad del universo y caes que no sabes nada. Y por lo que sí es muy importante nunca dejar de aprender, por más que parezca que lo sabes todo, siempre puede haber un libro, un pequeño párrafo que te puede llegar a cambiar por completo, no sé si la vida, pero te puede aportar una lección muy valiosa para afrontar tus días. Sí, sí, sí. Ya que estábamos hablando del audiolibro de Matthew McConaughey, algo que escuché en ese libro que me impactó y lo quiero compartir, es que él dice que en la vida siempre tenemos que hacer una de 3 cosas ante los grandes retos. Y él dice en inglés, persist, pivot or concede, ¿verdad? Y es como que persistir, pivotar, o sea, girar en otra dirección, cambiar el rumbo, o conceder, aceptar la derrota, ¿verdad? Pero él dice que siempre tenemos que hacer algo en eso, ¿verdad? Siempre ante las situaciones tenemos que analizar y pensar, ¿sigo en eso? ¿Cambio el rumbo? ¿O acepto que fracasé? Entonces eso muchas veces, a veces ni nos cuestionamos, ¿verdad? Estamos en automático y creo que eso es muy importante, plantearte cuando te encuentras un reto en la vida, cuando te encuentras un problema, es como que, ¿qué debo hacer? ¿Persistir? ¿Cambiar el rumbo? ¿Cambiar la dirección? ¿O Sí, aceptar la derrota? muchas veces, claro, es muy bueno esto que decís porque muchas veces uno actúa por inercia, uno sigue sus días en automático, como vos decís, y uno no es consciente de todas las cosas que le pasan alrededor.
Por ejemplo, ahora con mi podcast, yo lo que podría hacer es seguir haciendo, eh, actuando por inercia, por así decirte, o replantearme la situación en la que estoy, pensar cuáles son los pasos a seguir, tratar de darle un enfoque un poco más profundo a lo que estoy Sí. haciendo. Eso de la inercia me encanta porque yo, no sé si lo sabes, pero yo soy ingeniero, trabajé muchos años como ingeniero. Y a veces las personas piensan en la inercia como que tú estás quieto en un sitio y no te mueves, ¿verdad? Ese es el concepto más conocido de la inercia. Pero la inercia es una resistencia al cambio. Puede ser que algo se esté moviendo lentamente, pero va con el impulso, ¿verdad? Como tú dices, cotidianamente yo sigo haciendo las cosas y hay inercia, porque estamos haciendo las cosas en piloto automático. Vamos por ahí, y entonces la inercia en ese caso es como que, bueno, tengo que aplicarle una fuerza para que acelere o cambie de dirección, ¿verdad? Entonces muchas veces la inercia no es estar quieto y no hacer nada. Muchas veces estamos en inercia aun cuando estamos haciendo algo, pero lo hacemos sin motivación, sin análisis, por costumbre. Y ese es también otro de los errores, ¿verdad? De esa inercia que dices. Sí, sí, completamente. Eso que dijiste cuando lo hacemos sin motivación, sin análisis, creo que refleja 100% lo que me estoy Sí, refiriendo. sí. Y ya que como comenzamos hablando de Matthew McConaughey, hay un video del discurso de aceptación. Él se ganó un premio, un Oscar, y él hace un discurso. El discurso de aceptación es, no sé si lo has visto, pero es increíble porque él es actor, pero o sea, él escribe también, y las cosas que dice son con sentido, ¿verdad? Y una de las cosas que él dice es que a él le preguntaron hace un tiempo quién era su héroe. Y él se puso a pensar quién era su héroe. Y él dijo que su héroe era él mismo de aquí a 10 años. Siempre se veía que ese era su meta, su héroe, lo que él aspiraba a ser, su modelo a seguir. Entonces alguien que le hizo la pregunta, más adelante lo encontró y dice que ya llegaste alcanzar eso. Y dice, no lo voy a alcanzar porque siempre mi ídolo va a estar 10 años allá. Esa meta soy yo en los próximos 10 años, y eso constantemente va a cambiar. Y entonces nuevamente eso, y te exhorto a ti, ¿verdad? También de que, como mencioné, uno no para de aprender, uno establece una meta y esa meta es una meta dinámica y constante, todos los días cambias, como mencionaste del podcast, que puede ser que hoy dices que quieres hacerlo por 2 años, puede ser que mañana despiertes y cambies, tengas otra perspectiva. O sea que es muy importante siempre tener las metas de manera dinámicas, ¿verdad? Que se puedan revisar, porque cuando una meta es a veces fija y no la cambiamos, es como que ser obstinado y en Puerto Rico diríamos cabeciduro, no sé cómo dirían en Argentina, pero se verá testarudo, que eso es muy, muy importante. Sí, sí, completamente. Hay que estar constantemente cambiando las metas porque es que son dinámicas, porque vos cuando planteas un objetivo, lo planteas en base a tu situación actual, pero mañana tu situación puede ser diferente, entonces no sabes si querés el mismo objetivo, no estás en la misma situación para encaminar ese trayecto que te va a llevar a ese objetivo, o sea, tenés que estar constantemente refinando tus planes y tu objetivo al que querés Sí. llegar. Tomás, si alguien quiere contactarte, alguien quiere conocer un poco más de ti, ¿dónde te pueden conseguir? En las redes sociales, ¿dónde escuchan tu podcast? ¿Cómo consiguen tu podcast? Bueno, en redes sociales me puede contactar, me puede encontrar como Tomás Luna OK en Instagram y para buscar mi podcast en cualquier plataforma, solamente con tipear Tomás Luna ya le va a aparecer Tomás Luna, superación personal, emprendimiento y Okay. motivación. Tomás, yo estoy súper complacido. Eh, muchas veces hago invitaciones o me acerco a personas para hablar en el podcast, y yo siempre lo hago con la duda de que yo no conozco a esta persona. Será una buena conversación, de qué hablaremos. Eh, y muchas veces
hay un riesgo, ¿verdad? Yo me lanzo y vamos a intentarlo, vamos a ver cómo funciona. En tu caso, siempre, como la duda normal que siempre está, pues estaba, yo decía, bueno, pues ¿cómo va a ser esta conversación? Una cosa es escucharlo en un podcast hablando solo y otra cosa es conversar. Pero estoy sumamente impactado, sorprendido por esta entrevista de manera positiva, ¿verdad? Porque pude confirmar el potencial que veía en ti, en tu conversación. Me impresiona, me impacta saber que piensas así y que estás haciendo estas cosas a esa edad de 18 años. Ojalá yo hubiera tenido la visión, la perseverancia, la actitud de hacer todas esas cosas a los 18 años. Tal vez mi vida hubiera sido diferente. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Muchísimas gracias a vos, Cristóbal. La verdad me encantó la conversación, pasó rapidísimo. Es ya 1 hora acá hablando y me pasó en 2 segundos. Me quedaría acá hablando un buen rato más, si fuera por mí. La verdad, muy bueno en las preguntas y los temas que abarcaste, así que nada, perfecto, muy buena, muy complacido también. Tomás, y si más adelante tienes algún otro proyecto, algún otro invento y quieres volver a conversar, ya sabes, nos contactamos y regresamos a retomar la conversación. Por supuesto, más que encantado. Quiero dar las gracias una vez más a Tomás Luna por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Quiero resumirte las 4 lecciones de oro que sacamos de esta conversación con Tomás. Primero, lo más importante es la perseverancia, persistir, ser constante, continuar, porque muchas veces el tiempo y la perseverancia nos van a hacer que alcancemos el éxito. Segundo, es muy importante enfocarse en el proceso, no tanto en los resultados, no tanto en las metas, porque el verdadero crecimiento y aprendizaje está en el proceso. Número 3, nadie está pensando en ti. Muchas veces pensamos que no hacemos las cosas por lo que dicen otras personas o lo que opinarán, y realmente pocas veces las personas dedican tiempo a pensar en nosotros, a opinar. Cada cual está pendiente más a su vida que a la vida de otros normalmente. Y finalmente, lo más importante, empatizar, conectar con otras personas, buscar sentirte que estás en sus zapatos para ver por lo que están pasando. Finalmente, quiero invitarte a que visites nuestro grupo, el grupo de amigos, escuchas de Nos Cambiaron los Muñequitos en Facebook. Solicita acceso al grupo y participa en nuestras conversaciones. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.